Saludo cordialmente a todos los que nos siguen en este segundo episodio de La Voz de un Catolín, esperando que estén teniendo un bendecido día. Mi nombre es Juan Emanuel y el día de hoy quisiera compartirles una reflexión que servirá a todos aquellos que quieren vivir su fe de una manera más coherente. Hablar de San Benito Abad es una cuestión muy importante para nuestra Iglesia Católica, ya que es un santo muy popular y su devoción se ha propagado por una gran parte de los creyentes alrededor del mundo. Es muy común ver estampas, dijes, pulseras y cruces que contienen la medalla de este gran santo. Y es por eso que es importante que como católicos informados conozcamos la vida que llevó a los altares a San Benito, para que no caigamos en prácticas contrarias a nuestra fe y para que podamos ver un buen testimonio de entrega, obediencia y celo por imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Benito nació en el año de 480 en Nurcia, una ciudad pequeña ubicada al noreste de Roma, en el seno de una familia acomodada. Benito nació en el año 480 en Nurcia, una ciudad pequeña ubicada al noreste de Roma, en el seno de una familia acomodada. Pertenecía a la aristocracia rural. Benito quiere decir bendito. Y este niño, a pesar de estar bendito, nació en una de las épocas más difíciles para los países de Europa, una época que pareciera estar maldita. En estos tiempos, en Italia, en Francia, Suiza, Alemania y los Países Bajos estaban sumidos en la miseria, porque había bárbaros que saqueaban los campos y las ciudades. Era tanto el poder de los bárbaros que tenían la capacidad de nombrar gobernantes, o inclusive hacerse ellos mismos gobernantes. Cabe mencionar que la mayoría de ellos eran personas paganas, personas heréticas y alejadas de la fe. Gracias a Dios, poco después del nacimiento de San Benito, Teodorico tomó el poder de Roma, quien al ser un hombre hábil, piadoso e inteligente, restauró el orden y obligó a los soldados a proteger a los habitantes. Con todas estas acciones, se pudo recuperar poco a poco la paz. Dejando esto de lado, es muy importante mencionar que la tradición ha aceptado que San Benito fue gemelo de su hermana Escolástica, que a futuro también alcanzó la santidad. Los padres de nuestro santo ya habían confinado a su hermano a un convento de religiosas y querían hacer de él un gran letrado, alguien muy importante, así que decidieron enviarlo a una escuela en Roma, pero como no existían escuelas con pensiones, lo enviaron junto con su nodriza para que se ocupara de sus comidas y limpieza de su hogar. Al estar en Roma estudiando, Benito se da cuenta que sus compañeros eran personas que estaban completamente alejadas de Dios, se dejaban llevar por sus vicios y pasiones. Algo muy curioso en la vida de San Benito es que sus compañeros únicamente pensaban en frecuentar los albergues, que pues eran lugares así como lo que hoy conocemos en día como antros o discotecas. Desde allí podemos ver cómo las tentaciones de nuestro presente pues ya habían estado desde hace mucho tiempo antes, y aún así no fue impedimento para que las personas que realmente buscaban a Dios alcanzaran la santidad. Aunado a esta situación, pues él no podía encontrar ni el consuelo en sus maestros, ya que la mayoría de ellos eran personas paganas, que únicamente estaban interesadas en el dinero que les podía dar su trabajo, y no estaban interesadas en que sus alumnos fueran personas de bien. San Benito se entristeció profundamente, ya que no estaba acostumbrado a vivir una realidad de esta índole. Él no estaba acostumbrado a ver a tantas personas perderse por el pecado, pues él creció en una familia que era cristiana. Comenzó a perder el apetito, el sueño y estaba muy decepcionado. Al ver la situación tan triste en la que se encontraba Benito, su nodriza, quien era una buena cristiana, le propuso que dejara este colegio y San Benito aceptó de manera casi inmediata. Él estaba dispuesto a dejarlo todo, con tal de no alejarse de Dios. De esta manera, despreció el mundo, abandonó esa escuela, dejó su casa y sus bienes y se retiró a Enfinde, a unos 100 kilómetros de Roma. En Enfinde se encontró con un grupo de jóvenes piadosos, que estaban encabezados por un sacerdote, quien era el encargado de instruirlos. Fue ahí donde San Benito pudo encontrar compañeros serios, caritativos y trabajadores. El santo estaba muy motivado y seguía fielmente las lecciones de este buen cristiano. Hacía con gusto sus labores y aprendía con la esperanza de ser más agradable a Dios. Benito dedicaba mucho tiempo en la oración y la meditación. Tanto era el fervor con el cual realizaba sus oraciones que comenzó a notarse en su vida grandes prodigios gracias a Jesús. Un ejemplo claro es cuando gracias a su consuelo y oración pudo obrar milagrosamente con su nodriza, quien un día rompió un cedazo de barro que le había prestado su vecina para cernir el trigo. Este utensilio, al no ser suyo, provocó una gran aflicción en ella. San Benito oró y mientras iba juntando los pedazos poco a poco, el cedazo se unió a tal punto de no parecer que estuvo rota alguna vez.
Desde aquí podemos ver que San Benito ya tenía una fe muy bien cimentada y tenía un gran anhelo por la santidad. Desde este punto de su vida ya nos da un gran ejemplo de entrega total al Señor y de entrega al servicio por el prójimo. Mientras más progresaba en su vida de oración, ayuno y penitencia, San Benito seguía anhelando una vida de mayor silencio y de soledad. Había escuchado a voz del sacerdote con quien se encontraba acerca de los padres del desierto, es decir, de aquellos monjes que en varias partes del mundo pasaban largos años de aislamiento en soledad y de penitencia. Fue así que él decide ir en busca de un lugar idóneo para vivir este tipo de espiritualidad. Así que llega a Subiaco y encontró una gruta que elegiría para vivir como ermitaño. Encontró también un monasterio que estaba muy cerca de esa gruta. Allí conoció a un monje llamado Román, que lo escuchó en los planes que tenía para su vida espiritual. Román sería el encargado de ser su maestro y también se encargaría de proveerle la comida diariamente. Benito inventó un modo para que Román no tuviera que bajar por el complicado camino de la montaña. Todo esto para brindarle el alimento. Desde el borde de un peñasco haría descender un canasto amarrado a una cuerda de aproximadamente 50 metros de largo con provisiones. De esta manera ya estaba todo planeado, y habiendo recibido el hábito de este monasterio, se fue a vivir a aquella gruta durante 3 largos años. Durante su estadía, a pesar de tener un encuentro muy estrecho con Dios, no estuvo exento de las tentaciones por parte de Satanás. En cierta ocasión, al bajar la canastilla con alimentos, se rompió al chocar con una roca, dejando caer por el precipicio todo el alimento del día para San Benito. Ese día se quedó sin comer, pero esto no fue causa de escándalo para él. Al contrario, fue un motivo para que decidiera duplicar su oración. Este evento es muy curioso, ya que me hizo recordar aquel pasaje de las tentaciones en el desierto, cuando Jesús, después de 40 noches y 40 días de ayuno, al fin sintió un poco de hambre, y pues el demonio aprovecha para tentarlo, pero Jesús responde de una manera muy maravillosa. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cita que podemos encontrar claramente en Mateo 4:4. De esta manera, San Benito ponía en práctica las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y vemos cómo poco a poco busca vivir más a semejanza del Evangelio. En otra ocasión, una mujer se le apareció para tentarlo, lo que provocó que nuestro santo se arrojara sobre un matorral lleno de espinas para alejar esta tentación. Tiempo después, unos pastores descubrieron su gruta, se acercaron para verlo más de cerca. Benito les habló de una manera muy precisa acerca de sus almas, la gravedad de sus pecados y la dicha del cielo. Todos los pastores que escucharon aquellas palabras quedaron llenos de fervor, con una gran motivación para visitarlo frecuentemente y llevarle alimentos. De esta forma su fama se extendió a todos los lugares cercanos de la región. Tal vez este acontecimiento fue algo muy sorpresivo para la vida de San Benito, ya que él deseaba la soledad, pero comprendió que hablándoles de Dios a aquellas personas ayudaba a la salvación de sus almas y aceptó humildemente la voluntad de Dios. Un día que parecía normal, entre algunos de sus visitantes aparecieron unos monjes provenientes de la abadía de Vicóvaro, que se encontraba a unos 30 kilómetros de allí. Estos monjes no tenían tan buena fama, ya que su espiritualidad era muy escasa. Su espiritualidad se reducía solamente a reunirse en ciertas ocasiones para orar. El motivo de su visita era por la muerte de su anterior abad, y buscaban la dirección de San Benito. En un principio, el santo se negó rotundamente, pues sabía que su espiritualidad tal vez no sería de agrado para estos monjes. Pero después de mucha insistencia, y por miedo a faltar a la voluntad de Dios, aceptó con tan solo 20 años de edad. En un principio, esta orden tenía la impresión de que San Benito, por ser un hombre de mucha oración, no afectaría nada a su orden, y que no los molestaría en sus libertades, pero se equivocaron rotundamente. Bajo las órdenes de San Benito, se les prohibió todo aquello lujo del que estaban acostumbrados. Se les exigió mucho en cuerpo y espíritu. El descontento fue tanto que algunos de los monjes planearon la muerte del santo. Optaron por envenenarlo, para lo cual llenaron con un brebaje mortal una copa de vino y se lo pusieron sobre la mesa. Como era costumbre de San Benito bendecir todos los alimentos con la señal de la cruz, hizo lo mismo con esta copa, pero para su sorpresa fue que la copa voló en pedazos, como si en vez de haber recibido la bendición, hubiese recibido una fuerte pedrada. San Benito comprendió inmediatamente lo que sucedía, los perdonó y decidió irse de allí para regresar a su vida de soledad a la gruta de Subiaco. Sin duda, este acontecimiento marcó la vida del santo y generó en él una inquietud para beneficio de los monasterios.
Las visitas que recibía anteriormente a su gruta aumentaron en una medida considerable. Tanto era el asombro que producía ver las condiciones inhóspitas que tenía el santo por amor a Dios, que provocó gran admiración por varios jóvenes y adultos, lo cual hizo que muchos de ellos se convirtieran en sus discípulos y se instalaron en grutas cercanas a la suya. Poco a poco, el número de los que imitaban su peculiar manera de vida sobrepasaba ya los 150. Cerca de estas grutas había un castillo en ruinas que se le atribuye a Nerón. De esta manera, San Benito pidió permisos para ocupar estas ruinas para convertirlas en hogar de estos discípulos suyos. La administración de ese entonces le concedió el permiso, y fue así que San Benito decidió formar una orden de monjes de vida comunitaria. Los repartió en grupos de 12 para que poco a poco se construyeran los monasterios. Así la vida se organizó, y los monasterios llegaron a ser 12. Él se dirigió hacia un monte llamado Casino, y así concluyó la formación de la famosa orden benedictina. El monasterio del Monte Casino sería como un monasterio central en donde estaría el puesto de mando para todos aquellos monasterios que se habían formado. Además sería el encargado de recibir a todos los postulantes. Entre todos sus postulantes, algunos llegaron a ser muy conocidos, inclusive algunos alcanzaron la santidad, como es el caso de Plácido, un niño de entre 6 o 7 años que cautivó a San Benito por su increíble piedad y sabiduría. También la de Mauro, un muchacho de gran valor, inteligente y lleno de fe. San Benito estaba consciente que la realidad que había sufrido como abad en aquel monasterio de Vicóvaro podía vivirse en esta nueva orden. Con ayuda de Dios y por su inspiración divina, escribe lo que hoy conocemos como la regla, o la regla de San Benito, la cual es un documento que ha sido de base para las reglas de otras órdenes y ha servido como la regulación de muchas comunidades cristianas hasta su actualidad. Todas las personas que entraban a su monasterio eran capaces de elevar su espiritualidad y amor a Dios, en gran parte por estos estatutos escritos por San Benito. Entre tantas de las cosas que establecen estas reglas encontramos que una de las principales virtudes que necesita un religioso, obviamente después de la caridad, es la humildad. La casa de Dios es para rezar y no para charlar. Todo superior debe esforzarse por ser amable como un padre bondadoso. El que administra el dinero no debe humillar a nadie. Nuestro lema debe de ser trabajar y rezar. Cada uno debe esforzarse por ser exquisito y agradable en su trato. Cada comunidad debe ser como una familia donde todos se aman. En su vida en comunidad, fue dichoso de seguir obrando milagrosamente como ya lo había hecho anteriormente. Un día mandó a Plácido a traer un poco de agua a un lago que estaba cerca de allí. Al estar llenando un cántaro, el pequeño perdió el equilibrio y cayó al lago. San Benito tuvo que ordenar a Mauro que lo sacara y así lo hizo. Lo extraordinario de este acontecimiento fue que Mauro no se sumergió dentro del agua, sino que caminó sobre el agua como si fuese tierra firme, y de esta manera el pequeño Plácido se salvó. También en otra ocasión le fue regalada una hogaza de pan envenenada a manos de un sacerdote que tenía por el nombre de Florencio, ya que los feligreses estimaban más a San Benito que a él, y provocó que éste tuviera una gran envidia en su interior. El santo, antes de comer pan, realizó la señal de la cruz, y un cuervo sorpresivamente tomó sobre su pico la hogaza de pan para dejarla caer en un precipicio, y de esta forma le salvó la vida a Benito. Muchas veces también siguió siendo tentado por el demonio, en donde veía presencias malignas que no solo lo tentaban a él, sino que a todos los monjes de su regla. Pero su fe, en lugar de decaer, se vio muy fortalecida para acabar con estas malignas tentaciones. Dios le concedió la gracia de conocer el día de su muerte, le informó su suceso próximo a sus discípulos, e hizo que cavaran una tumba 6 días antes de su muerte. El 21 de marzo del año 543, durante las ceremonias del Jueves Santo, recibió la Eucaristía. Después, junto a sus monjes, pronunció unas palabras de oración y murió de pie en la capilla con las manos levantadas al cielo. Sus últimas palabras fueron: «Hay que tener un deseo inmenso de ir al cielo». Fue enterrado junto a su hermana Santa Escolástica, en el sitio donde antes se levantaba el altar de Apolo que él había destruido. Ahora sería preciso hablar acerca de uno de los sacramentales que cuenta con su figura y que es conocida como la medalla de San Benito. Esta medalla, que originalmente se encontró en una cruz, está dedicada al santo. El día que se originó es algo que todos desconocemos, pero se ocupaba para que los monjes benedictinos recordaran siempre los acontecimientos de la vida de su fundador y de esta manera se motivaran también para vencer el pecado. En el frente de la medalla aparece San Benito con la cruz en una mano y el libro de las reglas en la otra mano, con la oración
en un círculo por su traducción en latín, a la hora de nuestra muerte, seamos protegidos por su presencia. Detrás de San Benito podemos observar una copa y un cuervo que nos recuerdan aquellos pasajes en los cuales Dios lo salvó de ser envenenado. El reverso muestra la cruz de San Benito con las letras CSPB, que su traducción en latín sería Santa Cruz del Padre Benito. También podemos encontrar las letras que dicen CSSML, que por su traducción sería La Santa Cruz sea mi luz. Esta está en el crucero vertical de la cruz. También en el crucero horizontal encontramos las letras NDSMD, y que significa y que el dragón no sea mi guía. En círculo, comenzando por arriba hacia la derecha, podemos encontrar las letras BRS, que quiere decir abajo contigo Satanás, siguiéndole NSMB, que quiere decir para de atraerme con tus mentiras. También, siguiendo estas letras, podemos encontrar SMQL, que quiere decir venenosa es tu carnada, y VB, trágatela tú mismo, y concluye con la palabra Pax, que significa paz. La medalla así escrita es la conocida medalla del jubileo que se emitió primeramente en 1880, que se usó para conmemorar el 14º centenario del nacimiento de San Benito. La medalla usual de San Benito difiere un poco normalmente de la precedente, porque omite las palabras a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. Esta medalla fue aprobada por Benedicto XIV en sus cartas apostólicas del 23 de diciembre de 1741 y las del 12 de marzo de 1742. De esta forma concluyo diciendo que este sacramental nos ayuda a recordar que debemos de ser fiel a Dios y que con su ayuda es posible vencer las tentaciones de Satanás. Nos lleva a recordar también la vida de este gran santo que fue capaz de dominar su cuerpo para santificar su alma, y nos invita a todos nosotros a dejar las banalidades de nuestro mundo para ser más agradables a Dios. De esta manera, podemos ver que San Benito nos dejó muy claro que la vida de santidad es una vida que se nos invita a todos, sea cual sea nuestra edad, sea cual sea nuestro contexto, sea cual sean nuestras limitaciones, y que a pesar de las tentaciones, de la sociedad, de lo que el mundo nos quiera decir, siempre debemos permanecer con la esperanza puesta en Dios. Y los invito a todos ustedes a seguir escuchando estos podcasts que nos ayudarán a enriquecer nuestra fe. Yo soy Juan Emanuel, la voz de un católico.